entrará en vigencia en la región de los lagos en octubre del presente año. Saludamos y damos la bienvenida a esta actividad virtual al señor ministro encargado de Asuntos de Familia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Patricio Rondini Fernández Dávila. A los integrantes de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción, representada por los jueces encargados, doña Loreto Paredes Carreño y don René Reyes Pradenas. A la instructora e integrante del equipo de implementación de la Ley 21.057, que nos acompaña esta tarde como expositora, magistrada Nora Rosati Jerez. A las señoras y señores juezas, jueces, secretarias, secretarios, administradoras, administradores, consejeras y consejeros técnicos, funcionarios y funcionarias de los tribunales de la jurisdicción de Puerto Montt, y a todos los asistentes que participan de esta actividad. Les recordamos que esta charla es transmitida por el canal del Poder Judicial a través de su sitio www.poderjudicialtv.cl. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al señor ministro, don Patricio Rondini Fernández Dávila, a entregar un saludo. Muchas gracias. Antes que todo, mis saludos a todos los asistentes, a quienes nos acompañan en esta actividad, que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt tiene una especial preocupación por todo lo relativo a los menores de edad, y en particularmente la protección, y en este sentido nos preocupa particularmente difundir todo lo que va a ser la protección de los menores a través de las entrevistas videograbadas. En este sentido, valoramos profundamente la exposición y la colaboración de la magistrada doña Nora Rosati, y en ese sentido no cabe duda que va a ser provechoso tanto para el ejercicio de la jurisdicción y todos aquellos que nos acompañan. También entonces aprovecho a todos los magistrados públicos en general de darles la bienvenida y espero que sea provechoso para todos. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro su saludo de apertura. A continuación, el juez titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Calbuco, actualmente juez del trabajo destinado de Puerto Montt y encargado de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de esta jurisdicción, magistrado René Reyes Pradenas, se dirigirá a ustedes. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, la implementación de esta ley es un avance en la mitigación de las consecuencias negativas que tiene para nuestros niños, niñas, adolescentes la participación dentro de un proceso investigativo, de una denuncia, y evitar su revictimización secundaria. Agradecemos, por sobre todas las cosas, la gestión realizada por este miembro de la comisión, don Marcelo Maldonado, en ponernos en contacto y poder gestionar la presencia de Nora Rosati Jerez. Ella es juez del segundo juzgado del Tribunal Oral de lo Penal de Santiago, es coordinadora del proyecto de salas especiales e integrante de la mesa técnica de tramitación de la ley 21.057. E integrante de la mesa técnica de implementación de esta ley y es parte del equipo de implementación del Poder Judicial de los cursos especializados de la misma cuerpo legal. Muchísimas gracias, Nora, por encontrarte con nosotros y bienvenida. Agradecemos las palabras del magistrado René Reyes Pradenas, quien continuará como moderador de esta actividad. Instamos a los participantes a realizar todas sus consultas y comentarios a través del chat de este seminario. Invitamos ahora a la magistrada Nora Rosati Jerez a dar inicio a su exposición. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias señoría, muchas gracias a todos los que me han precedido en sus palabras, a las presentaciones y a la gentileza de ofrecer esta instancia para que conversemos de este tema que es tan relevante y que nos permite avanzar, ¿verdad? Avanzar como país hacia una justicia más real, hacia la diferenciación positiva. Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este rato. Agradezco nuevamente al ministro Rondini y a toda la comisión que
que ha pensado en esta actividad y espero que sea de provecho para todos. A mí me cuesta mucho ser formal, así que por ahora estoy como bien formal y bien señorita, pero a medida que vaya hablando voy a ir relajándome, y la idea es que ustedes también puedan participar de una manera también tranquila, relajada. Sé que van a manejar bien las preguntas por parte de René y Marcelo, así que podemos, si les parece, conversar primero, poder contarles yo lo que creo que pudiese servirnos para una base de preguntas y de conversación al final. Me dieron como una hora, espero no ser latera, pero sí quisiera, como sé que no solo puede haber personas del sistema de justicia desde el lado de familia, sino que también desde lo que es penal y del sistema penal, voy a tratar de hacer algunos lineamientos generales para poder ir luego a los desafíos, ¿no? A los desafíos de una región como esta y de todas las que son parte de la tercera etapa, ya a partir de este 3 de octubre, que se ve lejos, ¿no? Pero cuando se trata de implementar un cambio tan grande como este, se hace poco. Así que primero me gustaría hablar de algunos lineamientos de qué es este nuevo sistema, por dónde apunta, ¿no? Hacia dónde va, cómo está funcionando hoy en día y, por cierto, los nudos críticos en un vértice bastante delicado, que es el que forma el sistema de familia con el sistema penal. Además, a través de un espacio de tiempo en donde se ha generado una ley marco de infancia, donde se está implementando la ley de entrevista investigativa, donde ha iniciado trabajo el nuevo sistema de mejor niñez, y por lo tanto hay un cruce de cambios en un espacio de tiempo bastante corto. Así que yo voy a tratar de compartir pantalla y quiero que me cuenten si se ve, por favor. ¿Se ve? Si alguien me dice, René, ¿sí? ¿Sí? Sí, listo. Estupendo. Y voy a tratar de que se vea en pantalla completa. Vamos a ver si funciona. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Estupendo. Estupendo. Partimos entonces. ¿Cuál es la idea, no? Que hablemos a estas alturas, después ya de 2 años de inicio de implementación de un cambio sistémico tan grande como este, ya no de si valía la pena hacerlo o no, o cuánto sufrimos en el camino para lograrlo, porque creo que estos fueron los discursos de los años que nos anteceden, y teniendo ya a un buen porcentaje del país viviendo un sistema bastante distinto en favor de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos, al menos de los 16 más graves, dentro de ellos los sexuales. Lo que nos cabe ahora, más que cuestionarnos de si debimos haber llegado a este punto o no, cuánto nos costó, qué hubiese pasado si lo hubiéramos hecho de otra forma, etcétera, es abocarnos a cómo lo estamos dando vida a este sistema, cómo ha estado resultando, hacia dónde va, para que podamos de alguna manera hacer este traspaso tan valioso de experiencia de la primera a la segunda etapa, y ahora de la primera y la segunda a la tercera etapa. Es la gracia y la desgracia de ir al final, ¿no? Por complejidad, esta es una tercera etapa muy populosa, en donde debemos hacernos cargo de todos los nudos y todas las cuestiones que han sido necesarias de solucionar al minuto de ahora, teniendo en consideración que, si bien esto es un cambio normativo, no queda en el aire, sino que cambia absolutamente un sistema de abordaje y de manera de enfrentar a los niños sistémico, ¿no? Si bien la ley tiene un apellido penal, se trata de intervenir el sistema penal claramente, y ahí es donde está nuestro nudo de hoy. Lanza los brazos hacia todas las instituciones y lanza los brazos hacia el sistema de familia. Por lo tanto, para poder hacernos cargo un poquito de los desafíos, ¿no? Importante es poder determinar dentro de estos desafíos de dónde están las grandes líneas que nos van a imponer dificultades. Y es porque este gran cambio, si bien nace de una ley con muy pocos artículos, uno dice como una ley de 30 y tantos artículos puede generar tantos problemas, bueno, los ha generado y los va a seguir generando, es porque nos impone algo que siempre decimos en los discursos que tenemos, pero que finalmente esta ley ha evidenciado que no lo tenemos, y que es una coordinación real y permanente, y una coordinación real y permanente entre las instituciones que somos parte del sistema.
En este caso, cuando hablo del sistema penal, pero sin duda, y aquí vuelvo a adelantar, es uno de los grandes nudos, también tiene que ser junto con el sistema de familia, es decir, todos los que intervenimos en lo que es la presencia y el abordaje de los niños ante la justicia, tenemos una cuchara aquí que darle vuelta a esta sopa y que tiene que ver con una coordinación permanente, con una preparación y una especialización que no solo queda en la letra de la ley, sino que cada día se hace más evidente lo necesaria e imprescindible que es. Y no es una especialización y lo vamos a conversar en el aire, decir, mira, yo ya sé lo que es un niño, sé lo que es un adolescente, y me parece que son más o menos distintos a los adultos, y algún acomodo tenemos que hacer por ahí, sino que acá lo que hace la ley es dar vuelta a la mesa, tirar todo al piso y decir, aquí vamos a construir algo distinto. Y para construirlo y para operar dentro de ese sistema, todos deben estar especializados. Y eso nos lleva a una especialización no solo de cuestiones que nos pudiera parecer como propias del sentido común, sino que de una serie de materias que en general los que somos policías, abogados, sentimos que están muy fuera de nosotros, que tiene que ver con desarrollo evolutivo, con victimización, con fenomenología, con testimonio, con técnicas de abordaje, etc. Luego también, y esto va muy de la manito, con un levantamiento periódico y una adecuación periódica. La ley, si uno mira los últimos artículos, no solo le da a cada institución del sistema penal una labor extraordinariamente difícil de trabajar todos juntos como hermanos, digo yo, no todos abrazados, haciendo lo mismo al mismo tiempo y de la misma forma, sino que además nos obliga a mirarnos bastante seguido de cómo nos está resultando, y no quedarnos horrorizados ante el resultado, sino que simplemente ir modificando. De hecho, hoy en día, los protocolos de actuación interinstitucional, que son uno para todos, que suena como a mosquetero, pero los protocolos que ordenan la manera en que el sistema opera, y que son 9, están en un periodo de revisión desde fines del año pasado, uno por la mesa técnica, en donde estamos técnicos de todas las instituciones. ¿Y a qué va eso? A que si estamos dándole el palo al gato con esto, si hay cosas que hay corrigiendo, si hay cosas que han ido funcionando, o hay cosas que explicar mejor para que policías, detectives, fiscales, jueces puedan entender bien lo que hay que hacer día a día. Por lo tanto, como sistema, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué esta ley nos impone algo tan difícil? Porque nos obliga a hacer lo mismo, de la misma forma, al mismo tiempo, en todos lados, porque nos obliga a prepararnos pero con profundidad, y nos obliga a mirar con profundidad y con seriedad lo que estamos haciendo. Y si bien esto pudiese ser, uno dijera, bueno, que esto debiese ser todos los días, en el sistema público, en el funcionamiento de la institucionalidad en general del Estado, bueno, es una novedad, es la novedad del año, y por eso ha costado tanto. Estoy tratando de pasar a la otra página, pero no me deja, así que ahí. Ahora, desde la mirada de los niños, ¿dónde está la maravilla, ¿no? Y eso es posible de percibir en los resultados del sistema estos 2 años, ¿no? Recordemos que el 3 de octubre del 2019 ingresó la primera etapa, extremo norte, extremo sur, Maule. En junio del año pasado se incorporaron territorios de la Araucanía, Biobío, Los Ríos, finalmente La Serena, Coquimbo, sino que cuando uno mira los resultados de ellos hasta el día de hoy, el cambio no son solo las dificultades entre los adultos y los que estamos participando del sistema, sino que vemos la buena parte de todo, ¿no? Y que no. Es la... ¿Sí? Perdón que la interrumpa, me informan Cuéntame. de que no se avanza el PPT, solo está viendo el público la primera hoja. No te creo. Y yo hablando todo este rato. A ver, espérame. Voy a... Le sugeriría que en la parte inferior derecha de su pantalla, el primer, el segundo, el tercer, el cuarto icono es presentación, y ahí podría a lo mejor avanzar. Ese mismo. Sí, y en ese estaba. ¿Y ahí avancé? Ahora llegamos a desde una mirada del NNA. Del niño, ya. Es que sabes que parece que voy a tener que retroceder para hacerlo avanzar. Ya, lo voy a hacer así. Muchas gracias. Problema. ¿Qué ven los niños? ¿Qué ven? De una vez por todas, protección oportuna y permanente. Y eso, yo sé que si hay varios de familia que están diciendo, pero ¿cómo dice de una vez por todas si nosotros trabajamos en esto todos los días? Sí, estoy absolutamente consciente de eso, y absolutamente consciente de que
muchas personas en el sistema, en Carabineros, en PDI, en el Ministerio Público, en la Defensoría, en el Poder Judicial, hacían sus mayores esfuerzos para que efectivamente los niños pudieran ser bien abordados y tuvieran un nivel bueno de protección y pudieran entender lo que pasaba. Sin embargo, al ser esos esfuerzos durante todos estos años, desde, diría yo, el 2008 hasta ahora, que esto ha estado encima de la mesa, esfuerzos dispersos e inorgánicos y que se posan en esfuerzos personales, claramente el que la ley ahora y el sistema nos diga bien, ahora lo primero es el enfoque desde el niño y la protección oportuna y permanente de él, nos hace pensar que sí, mira, en realidad ahora sí, es una cuestión de respuesta sistémica, al menos desde la perspectiva de los penales, ¿no? Del sistema penal. No sobre intervención, finalmente, nos obliga la ley a dejar de sobreintervenir a los niños. Y aquí es donde yo digo que somos todos viudos, ¿no? Es decir, jueces, ministros, fiscales, defensores, policías, todos somos viudos. ¿Y viudos por qué? Porque ya no tenemos derecho a hablar con el niño, derecho a acercarnos al niño, derecho a preguntarle quién, cómo, cuándo y dónde, y derecho a periciarlo 1000 veces, cuantas veces se nos parezca y nos parezca imprescindible o necesario para nuestros intereses. La ley en eso y hace uno de los grandes cambios, ¿no? No podemos proteger ni hacer una buena diferenciación positiva, ni dar real participación voluntaria a los niños si no dejamos de sobreintervenir. Una cosa venía con la otra. Y por lo tanto, el que no tiene vela en el entierro y el que no está especializado y designado para las únicas oportunidades en las cuales el sistema va a hablar con el niño, no va a hablar con él. Sea quien sea, lleve los años que lleve haciendo lo que hace, tenga todos los títulos habidos y por haber, no va a hablar con el niño. Y no vamos a agarrar a este niño y someterlo a una y otra diligencia que implique interacción, ni a tratarlo de cualquier forma porque eso se acabó. Por lo tanto, ahí, desde la perspectiva del niño, se nota uno de los grandes cambios de este sistema. Y junto con ello, la profesionalización del contacto. Como yo les decía, yo puedo ser juez de una causa, puedo ser ministro, puedo ser el fiscal de una investigación, puedo ser el policía que tiene las primeras diligencias, pero no soy yo él o la llamada a conversar con un niño y abordarlo, primero si no estoy especializado, segundo si no estoy designado para ello en las únicas 2 instancias en que el sistema lo va a hacer, y tercero y primero que nada, finalmente, si el niño no quiere. Por lo tanto, desde la perspectiva del niño, este esfuerzo sobrehumano sistémico es una maravilla. Cuéntenme si pasó ya a la otra lámina o no. Cuéntame. No ha pasado. Ya, entonces voy a retroceder y ahora, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí pasó. Bien, muchas gracias. Voy a tener que hacerlo así entonces. Ahora, desde la perspectiva de todos los operadores, ¿qué nos cabe por hacer? Ser parte de un desafío operativo y de perspectiva, que es ser parte de un círculo virtuoso. Y aquí es donde empiezo yo a tirar la mano hacia el Ministerio Público, hacia las policías, hacia familias, en cuanto a que yo no puedo sentarme a aplaudir lo que está haciendo un entrevistador acreditado o decir, no, mira qué bien esos jueces, que desarrollaron muy bien la intermediación, los felicito, qué maravilla, si no soy parte de ello. Y en ese sentido no nos queda otra más que cambiar nuestra perspectiva y cambiar la manera en que estábamos viviendo el sistema penal en relación a los niños y la manera en que estábamos incluso viviendo esta relación poco comunicativa entre penal y familia hasta el día de hoy. Y eso porque finalmente si nos sometemos a la voluntad y al foco del niño, si nos sometemos a este término de la sobreintervención, si nos sometemos a una necesaria especialización que nos deja a muchos afuera de ciertas instancias de contacto con el niño, finalmente yo tengo que acostumbrarme a que mi papel dentro del sistema es un papel restringido a lo que la ley me pide únicamente y que si me toca entrar a trabajar finalmente tengo que hacerlo de una manera muy distinta a como lo venía haciendo ahora.
Y eso, por Dios que nos duele, ¿no? No puedo yo, o porque soy mamá, o porque soy abuela, o porque soy juez hace un montón de años, decir que tengo la capacidad de abordar a un niño de acuerdo a los lineamientos técnicos que hoy en día esta ley nos trae desde afuera hacia adentro, ¿no? Y menos aún de una manera estandarizada, en donde la suerte de un niño en Chiloé es la misma que el de Calama, o la misma que el de Rancagua. Entonces, el desafío operativo no solo es decir, ah, mira, qué bien con esto, sino que además el renunciar y el cambiar la manera de ver el sistema y acostumbrarnos a las restricciones, ¿no? Es decir, bueno, yo ya no voy a hacer lo que hacía antes, o si me toca hacer algo, lo voy a tener que hacer de una manera muy distinta. Y eso cabe para todos, ¿no? Vuelvo a insistir, policías, fiscales, jueces, ministros, todos. Voy a volver hacia atrás. Ahora, para ir aterrizando entonces, este es un nuevo sistema, ¿verdad? Y en este nuevo sistema, la ley le asigna el estructurarlo, el echarlo a andar, el supervigilarlo, el hacerlo real y hacerlo funcionar a una estructura que depende de la Comisión Permanente de la Justicia Penal, ¿no? Esta comisión que tiene un nombre larguísimo, pero es la Comisión de Seguimiento o la Comisión Permanente de Seguimiento de la Justicia Procesal Penal, que está liderada por el ministro o ministra de Justicia, que se reúne cada 2 meses, excepto para ver temáticas especializadas. En el caso de la implementación de esta ley lo ha hecho en múltiples oportunidades, de la cual deriva una subcomisión de implementación, que es lo que todos los técnicos hablamos de la mesa técnica. Esa es la mesa de implementación, y es la mesa en donde hace años ya se trabajó para dibujar el sistema, para armarlo, para entrelazarlo, porque vuelvo a insistir, acá no es que PDI haga su sistema, Carabinero el otro, nosotros otro, todos tenemos que tener lo mismo, y generar un sistema solidario, además, en donde las salas, los entrevistadores y todos los elementos del sistema son para todos, por y para todos, ¿no? En una especie de sistema solidario. Y las comisiones responsables a nivel regional, ¿no? Las que derivan de los CEREMI en cada una de las regiones, con los técnicos especializados. En la mayoría de las regiones de las etapas anteriores, de la Comisión Permanente Penal se ha derivado por los CEREMIs una comisión penal, ¿no? O de seguimiento del sistema de justicia en cada región, y en cada una de ellas se ha hecho en general una subcomisión técnica que está vinculada con la implementación de la ley directamente, o que sesiona, o siendo los mismos, sesiona en ciertas oportunidades específicamente para ver todos los adelantos que hay en la ley, y en general participan, así como de la Comisión Nacional, participan los líderes de cada una de las instituciones del sistema penal, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional, el director general, el general director. Acá el símil a nivel regional lleva también a la necesidad de establecer o reuniones especializadas o una unidad especializada dentro de la comisión regional que permita ir viendo con los líderes regionales, el o la presidenta de la Corte de Apelaciones respectiva, el fiscal o la fiscal regional, el defensor o la defensora regional y las jefaturas de las policías, el ver cómo se está avanzando en la implementación, tanto en lo material, salas de entrevistas, salas de toma de declaración de niños o salas especiales por parte del Poder Judicial, y cómo va toda la preparación del sistema, las capacitaciones, la difusión y, por cierto, la acreditación de una cantidad suficiente de entrevistadores e intermediarios para la región, ¿no? Y vamos a retomar eso en unos minutos más. Ahora, claramente esto existe porque existe un nuevo grupo de normas, en nuevos cuerpos penales que nos obliga a esto. Y, por cierto, encabeza esta lista la ley, ¿no? El reglamento, ya a estas alturas son dos, un reglamento general y otro que regula el artículo 23 bis, que son las excepciones en las cuales ciertas personas pueden acceder a una entrevista investigativa o a una declaración judicial, que son secretas todas, ¿no? Las videograbadas. Los 9 protocolos que establecen los estándares interinstitucionales de desarrollo del proceso completo. Aquí no es que estos sean los protocolos de los policías, que los jueces no tengamos ningún tipo, nada que ver con esos protocolos, no, son protocolos que establecen desde cómo tomamos una denuncia hasta cómo recibimos a un niño en un juicio oral.
pasando por todo lo que tiene que ver con la resolución de medidas de protección, la continuidad y seguimiento de las mismas, las interacciones entre las instituciones, todo el andamiaje necesario para que los niños ejerzan sus derechos, curaduría del ítem, todo lo que tiene que ver con los cursos de especialización para los entrevistadores, todo lo que tiene que ver con los estándares de funcionamiento de las salas, de las de todos, de las de entrevista investigativa y de las del Poder Judicial, que son las que llamamos especiales, hasta llegar a cómo son los cursos de formación y de acreditación, y cómo es la entrevista investigativa, y cómo es una intermediación de declaración de niños en juicio. Por lo tanto, estos 9 protocolos son el alma, ¿no?, del sistema. Es como respiramos este sistema desde que un niño se acerca a una comisaría hasta que, si quiere, puede llegar a un juicio oral. Y por lo tanto, estos nuevos cuerpos legales nos generan una cancha en la que vamos a jugar distinto. Algunas cosas ya nos vamos a jugarlas, ¿no? Y lo que vayamos a jugar nos obliga a hacerlo todos de la misma manera, vuelvo a insistir en eso, y todos pendiendo de los mismos elementos, ¿no? Es el sistema el que tiene un grupo de salas, aunque preponderantemente son las del Poder Judicial las que dan alma al sistema completo, mayoritariamente son las del Poder Judicial, pero son de todos, ¿no? Si bien pueden estar en un tribunal de letras, un tribunal de garantía o en un tribunal oral, son para el sistema completo, ya vamos a hablar de eso, y también los entrevistadores, si bien pueden haber entrevistadores acreditados policías, de investigaciones, carabineros, del Ministerio Público, que suelen ser los funcionarios, las funcionarias de Duravid, o incluso jueces acreditados para ser intermediarios, son del sistema y de la región, no son solo de sus tribunales o solo de sus instituciones. Y vamos a retomar eso en unos minutos más. Ahora, los cambios, y yo creo que aquí voy a pasar bien por encima a grandes rasgos, pero para que podamos medir el tamaño de esto, ¿no? A grandes rasgos cambia todo. Cambia el proceso al cual se enfrenta un niño cuando es víctima, un niño, niña, adolescente, cuando es víctima de alguno de los 16 delitos del catálogo, y cambia en cuanto a que la denuncia no solo la puede hacer solo esta vez, sino que además vamos a tratar la denuncia de una forma distinta. En la investigación no lo vamos a sobreintervenir y por lo tanto irá solamente a algunas diligencias, a las menos posibles. Y en la etapa de juicio, de preparación, vamos a hacer ciertas designaciones, vamos a tomar ciertas decisiones para que si quiere ir a declarar ante un tribunal, también lo haga bajo una metodología y en una ocasión distinta. Ahora, el alma de todo esto, ¿cuál es? Y vuelvo atrás, a la especialización. Y por eso todos los jueces y ministros del país están sujetos a especialización en estas materias, al menos en lo que llamamos el curso básico, que imparte la Academia Judicial. Por eso todos los funcionarios de los tribunales deben estar y ser capacitados administradores, además, antes del 3 de octubre, porque el sistema se concibe de una manera distinta. Y como se concibe de una manera distinta, hay cosas que ya no vamos a hacer, otras que vamos a hacer de otra forma. Entonces, mirando el proceso, se apunta a que, primero, que el niño sea el centro. Y si el niño es el centro, es su voluntad y su interés el que manda. Si él quiere, puede ir a una entrevista investigativa, si él no quiere, no va a nada. En la denuncia, por lo tanto, si tenemos que cuidar estas únicas 2 instancias en las que va a hablar en el sistema, en la entrevista y en la declaración judicial, obviamente la denuncia no es y dejó de ser el minuto para preguntarle quién, cómo, cuándo y dónde. Lo que tenemos que preocuparnos en la denuncia y en todo el resto del camino del niño es en la manera de abordarlo, la manera de acercarnos, que sea uno solo, de una manera distinta, en un lugar especial, y que en ningún caso implique ningún tipo de interacción con el niño que lleve o que intente llegar a qué es lo que pasó, quién, cómo y cuándo. ¿Por qué? Porque en toda la etapa de investigación es solo una instancia en la que vamos a conversar con él, que es la entrevista investigativa de grabada, una diligencia de investigación que ordena al fiscal, pero que es bajo ciertos presupuestos legales, en una sala de entrevista por un entrevistador especializado acreditado ante el Ministerio de Justicia, que es designado previamente, además bajo una metodología que ya lleva 25 años fuera de Chile, validada, con experiencia, que tiene que ver con los protocolos de entrevista investigativa y videograbada, y que por lo tanto apunta no al quién, cómo, cuándo y dónde, sino que apunta a que emerja del niño un relato
sin ningún tipo de inducción y de sugestión, libre, y que vamos a videograbar. ¿Y por qué lo vamos a videograbar? Porque eso es lo que vamos a ocupar para investigar, para pedir medidas cautelares, para pedir medidas de protección, para avanzar. Y al niño lo vamos a mandar para su casa. Y luego habrá una segunda instancia en la etapa judicializada, de alguna forma puede ser vía prueba anticipada, puede ser dentro del juicio oral, y que tiene que ver con que este niño nuevamente quiera venir a hablar con nosotros a una instancia ya judicial, y por lo tanto debamos nuevamente tratar de rescatar su relato, esta vez a través de preguntas, ¿no? Pero que van a ser intermediadas. ¿Por quién nuevamente? Por un entrevistador o intermediario acreditado, que ahora sí pueden ser algunos jueces. Tenemos hartos jueces en Chile ya acreditados que hacen este trabajo y lo hacen de una manera bellísima. En una sala especial, nunca más frente a todo el mundo en una sala de audiencia, y también bajo una metodología que está en el protocolo y al igual que la entrevista investigativa. Bajo esta premisa, si al niño le vamos a hablar solo 2 veces, por lo tanto vamos a proteger todo su camino para que no le estemos hablando ni pidiendo nada durante el resto del proceso. Por lo tanto, la denuncia cambia, se convierte en abordaje, en acogida, en plasmar lo que el niño quiera decir o hacer o manifieste físicamente al llenado de una pauta de riesgo. Son otros los parámetros que van a pesar a la hora del trámite de denuncia, y por lo tanto, nuevamente voy a la capacitación. El sistema ha hecho un esfuerzo enorme de capacitar a los cientos de carabineros y de funcionarios de investigaciones y del Ministerio Público que en las 2 etapas anteriores están encargados de abordar una denuncia. Porque es eso, es el abordaje y la acogida del niño, más que el que sea el minuto de preguntar quién, cómo, cuándo. Ahora, en la investigación hay muchos cambios, sí, se aceleran los tiempos, la fiscal va contra el tiempo, se disminuyen todas las interacciones con el niño, vamos a tratar de disminuir lo más posible todo lo que implique interacción con el niño, ¿no? Cambia la perspectiva, por lo tanto, de los peritajes, estos peritajes que iban al 100% de los casos, sino que solo en aquellos que se lo ameriten de acuerdo a las instrucciones del fiscal nacional, etc. Y entramos, por lo tanto, en estos cambios en una cuestión que significa coordinación pura y dura de todos en el sistema, y que tiene que ver que cuando un fiscal necesita hacer una entrevista investigativa, o al día de la denuncia, o a los 2 días, o a los 10, o a los 12, o a los 15, cuando el niño esté preparado de acuerdo al informe o a la verificación que hace URAVIP de aquello, que es obligada también y ordenada por ley, debe mirar el sistema, ver dónde está el niño y hacer que el sistema llegue al niño. Por lo tanto, se designa al entrevistador que pueda de la manera más pronta posible tomar esa entrevista en la sala más cercana al niño, y en la misma dialéctica vamos a ocupar en el juicio oral. Hoy en día muchos juicios que se hacen en el resto del país terminan con el niño sentado en una sala en el otro extremo del país, siempre con su intermediario, en una sala especial, bajo la metodología de intermediación, pero nunca más el niño trasladándose para ser entrevistado o para ser intermediado, sino que es el sistema el que se mueve hacia donde él está. Y por eso es tan importante que todas las salas funcionen, que todos sepamos cómo funciona el convenio de préstamo y uso de salas, que todos los administradores de los tribunales y administradores de corte estén al corriente con todo aquello. Y esa es una de las etapas y de las cuestiones más delicadas de la implementación en lo operativo. Entonces, raya para la suma, para ir a los nudos, los cambios principales desde lo normativo, en la instancia de denuncia nos vamos a concentrar en el abordaje, no en averiguar, ¿no? A menos que el niño voluntariamente o la niña o el adolescente diga algo. Si es así, lo vamos a registrar, pero no vamos a hacer preguntas. Restricciones de interacción, muchas. Cuidado del relato, muchas. Y eso lo podemos ver luego en lo que es el protocolo A. Luego, los cambios principales desde lo normativo, en los cambios en la investigación, plazos. Medidas de protección que se pueden pedir desde antes de la formalización, desde el primer momento. No solo le puedo ir a tocar la puerta al Tribunal de Familia, sino que, y aquí nuevamente vuelvo a traer uno de los nudos, ¿no? A penal, le puedo ir a tocar la puerta al juzgado de garantía y al Tribunal de Familia. Y hoy en día se ha hecho indistintamente en varias partes del país. Y eso nos obliga y nos
trae un tremendo desafío, que es el entramado ahí, el entrelazado entre lo que hace uno y lo que hace el otro, y en la comunicación de ambos y el seguimiento, ¿no? Y el deslindar que el juez de garantía es un carro de bomberos, pero es el tribunal de familia el que ve obviamente las situaciones definitivas de un niño. Restricción de diligencias con interacción, ya he hablado harto de eso, el recogimiento del relato a través de una única instancia que se llama entrevista investigativa en una oportunidad que junta técnica, entrevistador acreditado y sala especial o sala de entrevista en el lugar más cercano al niño. No a los jueces, no al fiscal, no a los policías, no a los defensores, al niño. Y por eso yo hablo tanto del sistema solidario, porque de otra forma no lo logramos. Cambios principales, de nuevo, dentro de lo normativo, en sede judicial, nuevamente, plazos, son causas todas con preferencia, corremos con este tipo de causas, ya no se nos pueden estar cayendo tan fácilmente, porque si la víctima vino, a la víctima hay que atenderla, declaración judicial a través de la técnica de intermediación, y nuevamente juntamos técnica, intermediario acreditado, sala especial. En la audiencia de preparación, vamos a ver que así como el entrevistador es designado por el fiscal, necesitamos en las audiencias de preparación hacernos cargo de varias otras cuestiones complejas, normativas, que para las que son capacitados por la Academia Judicial los jueces de garantía y que tienen que ver con el ofrecimiento de la entrevista investigativa, la posibilidad de traer al entrevistador a declarar, la designación del intermediario, por cierto, más allá de todos los incendios que apaga el juzgado de garantía a través de las medidas de protección que se pidan o medidas cautelares, ¿verdad? Y luego ya en el juicio oral, aparte de la intermediación propiamente tal, también los jueces, las partes, los intervinientes se someten a otra nueva atención y que tiene que ver con que esta diligencia investigativa que naturalmente no debiese ingresar al juicio, sí tiene ciertas hipótesis donde se incorpora al debate para ciertas consecuencias, para ciertos efectos procesales, cambia la manera de abordar al niño, cambia la manera de complementar o evidenciar contradicciones, cambia la oportunidad, cambia la forma, y todo ello también nuevamente requiere especialización de todos los que son parte de aquello. Y esta, una de las novedades que se venía trabajando a través del proyecto Salas Especiales, que la ley lo toma, lo consolida, lo hace obligatorio, y que tiene que ver con que al niño nunca más lo vamos a llevar a una sala de audiencia y lo vamos a someter a nuestras miradas, a nuestra formalidad, a nuestro lenguaje, a nuestros intereses, sino que lo vamos a proteger. Y lo vamos, por lo tanto, a dejar hablar, si quiere, dentro de un contexto de protección, de una esfera de protección que tiene que ver con una sala especial, con la presencia de un intermediario acreditado y con una técnica especial que es mucho más difícil, diría yo, de entender y de concretar en una dialéctica de contienda como la es la del juicio oral, pero que lleva finalmente a que el niño pueda realmente entender lo que pasa, realmente entender lo que se le pregunta y contestar libremente de acuerdo a lo que buenamente pueda, según sus condiciones físicas, psíquicas y emocionales durante esa instancia, ¿no? Por lo tanto, hay todo un trabajo en la intermediación hoy en día en la técnica que ya lleva varios años y que se ha desarrollado muy bien por las primeras dos etapas, que tiene que ver con un trabajo de tratamiento de preguntas para la transmisión asertiva de las preguntas desde las partes al niño y, por cierto, de un monitoreo y una asistencia emocional a ese niño mientras declara. Todas esas labores del tribunal y, según lo que dice el artículo 17 de la ley, del tribunal y del intermediario o entrevistador acreditado que está dentro de la sala. No solo de uno de ellos, sino que de todos. Pasando por varias fases, ¿no? Que no me voy a alargar con eso porque quiero llegar a los nudos, porque ya llevo mucho rato hablando, y que tiene que ver con una fase previa para conocer y saber de qué niño vamos a abordar, ¿verdad? Saber todo lo que podamos de él, acordar la mejor manera con los intervinientes y el entrevistador de cómo lo vamos a hacer, y el tribunal, por cierto, decidir todas las cuestiones procesales que nos lleven a que la declaración sea más fluida. Luego una fase inicial donde le vamos a contar al niño lo que vamos a hacer, quién soy, quién es él, quiénes lo miran, cómo vamos a funcionar, lo vamos a tratar de conocer, que se relaje, que esté tranquilo, para luego llegar al desarrollo, al tratamiento de las preguntas, al monitoreo de su estado emocional y finalmente a un cierre decente
que le permita, luego de abordar todo lo que pretendemos que aborde, poder irse relativamente tranquilo nuevamente a su vida. Los desafíos, por lo tanto, de un tribunal de garantía, que yo siempre lo relaciono con el carro bombero, ¿no? La declaración anticipada, han habido pocas, pero han habido, la ley apunta a que haya cada vez más. También se ha dado en un par de oportunidades las declaraciones vía intermediación en juicios simplificados reales, efectivos, pero en general el carro bomberos de garantía funciona con las medidas de protección, con las medidas cautelares, designación de entrevistador acreditado para la intermediación y en algunos casos, los de declaración anticipada, participar de la intermediación. Yo no sé si me puedes ayudar, René, de que me digas que a medida que yo voy avanzando, ¿se ve cómo avanzo en el PPT? Sí, excelente. Ahora ¿Se ve? Perfecto. Me voy a mantener así para ir más rápido. Y ahora los desafíos del tribunal oral, bien rápido también, el manejo de la prueba anticipada, sí la ha habido, como le digo, ha habido pocos casos, porque se dieron principalmente durante la pandemia, niños que tenían que salir del país a adopción internacional, niños que eran principalmente inmigrantes, etc. Pero se pretende que el sistema apunte más a la prueba anticipada para poder sacar al niño del sistema luego. La declaración judicial también, per se, uno de los nudos críticos para el tribunal oral, la presencia de la entrevista investigativa en las hipótesis del artículo 18, ¿no? Cuándo entra y para qué, y obviamente lo que es el hacerse cargo de ella y la ponderación de todos los elementos y de la declaración del niño ahora bajo la mirada ya de especialización que nos pide la ley, tanto el abordaje como el pesaje de la entrevista y de la declaración ahora está en un contexto mucho más exigente de especialización. Las aristas operativas, y aquí me quiero detener un poquito más porque aquí voy terminando y quiero llegar a los nudos. Aristas de la operación están claras y no porque nosotros hayamos sido en el equipo de implementación y en todos los equipos de implementación interinstitucionales muy eruditos o así como muy Zulma para esto, ¿no? Sino que a costalazo y con sangre de nariz hemos aprendido de que hay ciertas cuestiones que son claves en la implementación para que el 3 de octubre, para que el 3 de junio pasado, en el caso de la segunda etapa, o el 3 de octubre del 2019, en el caso de la primera, las cosas funcionan. Y probamos en la segunda etapa que funcionaron mucho mejor, adelantándonos a varios de los problemas que nos pasaron en la primera, y que tiene que ver con el entender cómo funciona la habilitación, uso, préstamo de salas especiales, cómo este convenio que firmaron todas las instituciones, en donde dicen, sí, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, pero tenemos que ver quién usa qué, cómo y en qué momento, porque hay que salir de la poesía y aterrizar aquello. La sensibilización del sistema con capacitación, y aquí cuando hablo de capacitación no hablo solo de los jueces y los abogados intervinientes, no, hablo desde el caballero que está en un retén, en una montaña y tiene que acoger al niño o al adolescente o a la niña cuando llega y saber no solo qué no hacer, que es harto lo que ahora no hay que hacer, sino que cómo hacer lo que tengo que hacer. La formación oportuna y suficiente de entrevistadores e intermediarios acreditados, en este caso, ese es un número súper sensible para la tercera etapa. Es decir, obviamente ha sido progresivo, ¿no? Para la primera etapa había cierta cantidad, para la segunda en general casi el doble, para la tercera tendría prácticamente que triplicarse. Y eso es lo que sostiene el sistema, porque si vamos más rápido, si tenemos que llamar al niño lo más luego posible dentro de sus condiciones, ¿no? Hoy en día llevamos, en algún momento un promedio de entre 25 o 30 días entre la denuncia y la toma de declaración con la evaluación de URAVID entre medio, ¿no? En la mitad del tiempo. Hoy en día los últimos números de enero del Ministerio de Justicia apuntan a que ya vamos en un promedio de entre 30, 40, 45 días en este proceso. Todo eso se va a retrasar mucho más si no tenemos entrevistadores suficientes, porque además, y esta es una cuestión también de perspectiva sistémica, el entrevistador no es lo único que hace. No es que tengamos entrevistadores guardados en un cajón y abrimos el cajón y los sacamos y el fiscal dice, ¿a quién le toca? ¿Un PDI, un carabinero, un URAVID? ¿A quién? Sino que es gente que está trabajando en escritorio, en otras cosas, y que está especializada para ciertas horas de su día o de su agenda semanal, mensual, ir a hacer este tipo de trabajo que requiere no solo ir y hablar con el niño, sino que toda una preparación anterior
todo un desarrollo en el momento y todo un trabajo posterior. Por lo tanto, en ese caso, también los tiempos, las agendas de las instituciones, las agendas de todos los, y en eso meto a los jueces también, que son los que van a ser de intermediarios, tienen primacía. Hay una instrucción del señor presidente de la Corte Suprema en cuanto a que primariamente son los jueces los que harán este trabajo de intermediación, porque el sistema está diseñado para resistir así. Todas estas personas requieren los tiempos para hacer este trabajo y requeremos, por lo tanto, aquellos que generan sus agendas, y aquí voy lanzando brazos a administradores de corte, a ministros, etcétera, a la gestión, que dé los espacios suficientes. Ejecución de formación continua necesaria. No necesitamos especializarnos una sola vez. Esto es continuo. Y la ley obliga a que nuestros entrevistadores intermediarios permanentemente estén sujetos a esta formación continua. Es decir, la ley dice que si yo hoy día me dan mi carnet de entrevistador, de mañana en adelante yo tengo un primer año en donde tengo que ser revisada 2 veces por mis instructoras para ver cómo lo estoy haciendo, y ahí van a ver ellas la videograbación, que son secretas, ¿no? Y se ha inventado todo un sistema informático, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, sellado, como digo yo, bajo llave, para poder poner estos repositorios y que puedan acceder a través de la oficina judicial virtual solo los instructores de cada uno de los intermediarios y entrevistadores, pero es necesario, porque la ley dice, primero hay que ver cómo lo están haciendo, porque si no lo están haciendo bien hay que llamarlo a refuerzo, y si no funciona hay que desecharlo. Son los que tienen que mantener sus destrezas, los que se sostienen en el sistema para acercarse a los niños. Necesitamos además un sistema de guarda y acceso a estas videograbaciones. Necesito guardarlas bajo llave, porque hay un tipo penal que dice, mire, si usted ve, piensa, transcribe, pone, copia y lo que sea con una entrevista investigativa o una declaración judicial, cae en un tipo penal. Por lo tanto, el tema de cómo las manejamos, dónde las guardamos, cómo saca copia un PDI, por ejemplo, frente al Ministerio Público, o cómo una instructora de la Academia Judicial puede pedir una videograbación de una interacción con un niño en un juicio, son cuestiones del sistema que han sido un tremendo desafío, porque para poder hacer funcionar estos sistemas, en el caso nuestro, los tribunales tienen que meterse en el sistema, marcar las causas, hacerles ficha, hacer todo un intrincado dentro del sistema para que esta garra, que digo yo, que toma estas videograbaciones cuando son pedidas, las pueda encontrar. Por lo tanto, hay nomenclaturas y capacitaciones técnicas a informáticos, a funcionarios de tribunales que son absolutamente necesarias. Sin ellas no funciona el sistema, y eso también lo hemos aprendido a porrazos y porrazos en el piso. Y de los conocimientos y habilidades, por cierto, el nudo es abrirnos, ¿no?, a la capacitación. Y creo yo que esto es uno de los grandes nudos que tenemos, ¿no? Abrirnos a, yo siempre lo he hecho así, es que no veo por qué hay que cambiar esto, es que yo sé mucho de esto porque soy abuelito, abuelita, mamá, papá, tengo un montón de cabros chicos, hablo con ellos todos los días. Es abrirnos a que la manera en que hacemos las cosas debe ser única, debe ser técnica, debe estar fundada en conocimientos que otros nos traen a partir de la ley, y que por lo tanto me debo especializar. Y donde no tengo que entrometerme, no me entrometo y dejo entrar a quien está especializado. Y eso es un desafío tremendo para jueces, ministros, abogados del sistema, fiscales, policías, que dicen, yo llevo 20 años tomando denuncia porque tengo que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Peritos en los servicios médico-legal, se ha dictado una nueva norma técnica hace varios años, en el 2019, para que cambiáramos la manera de hacer los peritajes físicos de los niños, para cambiar la anamnesis, para que no se convierta en otra instancia de recogimiento de relatos. Lo mismo en el caso de las pericias, hay una instrucción particular, general, perdón, el fiscal nacional, hace también años, a todos sus fiscales y fiscalas, para determinar cuánto realmente vamos a hacer una intervención con interacción con un niño en una investigación, cuándo realmente ameritamos un peritaje, etc. Y eso exige una apertura, ¿no?, de mente, y además una renuncia, el querer estar de luto, como les decía yo, aceptar ese luto.
Y en lo que es intermediación y entrevista investigativa, uno de los nudos es la formación de calidad de estos entrevistadores, su formación continua y el no cansar, no desgastarnos en esto. Ha sido perdón la expresión, pero un corcho tratar de tomar a los entrevistadores que son jueces, lo voy a tratar de poner bien en lo que es Poder Judicial, sacarlos de sus labores 2 veces al año para poder conversar con ellos de cómo lo hiciste tal vez, cómo te sentiste, hay que arreglar esto otro, lo está haciendo muy bien, etcétera. O llevarlos a clases para que tengan mejor especialización, sean mejores en sus trabajos. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo es? Porque no hay una especialización exclusiva, por lo tanto, vuelvo a insistir, los entrevistadores y los intermediarios, sean jueces o policías, no están en un cajón, están haciendo su trabajo. Y por lo tanto, gestionar con las cortes, gestionar con los tribunales, el sacarlos 2, 3 veces al año para que vayan a perfeccionarse, para que puedan hablar con sus instructoras y tengan una retroalimentación de cómo lo están haciendo, ha sido sistémicamente un corcho. Y es un corcho para el Poder Judicial y lo ha sido para el Ministerio Público y para las policías. Otro nudo es el uso del método, el uso de la dinámica estandarizada, el entender que un juicio en Puerto Montt es el mismo juicio que debiese hacerse en Rancagua y el mismo que se está haciendo en Antofagasta, y que los intervinientes de ese juicio sepan muy bien que esa es la única dinámica que ahora vale por ley. Por lo tanto, es la dinámica a la que nos tenemos que ajustar. Y eso tiene un trasfondo de gestión muy grande, en el sentido de que las gestiones en lo que son los tribunales, de agendamiento, de tiempos, de coordinación con el Ministerio Público, desde la hora a la que llega el niño o niña adolescente hasta la que se va, quién lo trae, cómo, cuándo y dónde. Y para qué decir nada en lo que es la utilización de las salas especiales de los tribunales para hacer entrevistas investigativas en diligencias, por lo tanto, que son propias del Ministerio Público, es y ha sido un tremendo desafío. El que los tribunales pudieran determinar cómo me voy a entender con la Fiscalía Regional, con la Fiscalía Local, cuáles son los tiempos en los que yo voy a prestar estas salas, en qué horas las vamos a utilizar indistintamente, quién va a controlarlo, los equipos interinstitucionales, porque hoy en día si un tribunal, por ejemplo, de esta región tiene una sala especial y la va a ocupar o la va a prestar, por ejemplo, todos los días a las 2 de la tarde, o 2 veces a la semana a las 2 de la tarde, de 2 a 4, de 2 a 5, hay un montón de cosas que entran a tallar ahí, ¿no? Puede llegar un equipo interinstitucional, puede venir a controlar la sala un carabinero, puede traer al niño un URAVID, y quien entra con el niño a la sala especial a hacerle la entrevista puede ser un PDI. Por lo tanto, el acople con los equipos interinstitucionales es y ha sido un desafío. Hay lugares que funcionan maravilloso desde el primer día, porque de mucho antes de empezar se sentaron y, como yo digo, se tomaron un café o un pisco sour o un enguindao o lo que sea y se sentaron a conversar el tribunal con su fiscalía, el tribunal penal con el tribunal de familia. Hay lugares, yo siempre lo nombro, Iquique, donde se sentaron a suscribir especies de acuerdos y de convenios en donde se pusieron de acuerdo para hacer las cosas más fluidas y más flexibles. Y hay otros lugares que les costó mucho. Y en esos lugares donde costó mucho, se detectó durante el primer año que las víctimas seguían siendo trasladadas, por ejemplo, 2, 3 horas arriba de un auto cuando la víctima vivía a 3 cuadras de una sala especial. Porque el acople y la formación de los equipos por parte del Ministerio Público, que en general es comandado desde las URAVID de cada una de las regiones, es un desafío para ellos mismos también. Por lo tanto, el uso de los métodos, el uso de la dinámica, el estandarizarlos, el ponerlos por escrito, el ponernos de acuerdo, ha sido algo que costó que funcionara en la primera fase, y en la segunda logramos que funcionara mucho mejor y más rápido, porque partimos con todas estas reuniones mucho antes, porque se partió con estos acoples y estas tomadas de pisco sour mucho antes, y por lo tanto, a la hora de llegar los equipos técnicos, semanas antes de octubre, por ejemplo, mayo, junio, julio, agosto, que es el tiempo fuerte de implementación, ya los lugares se habían juntado, ya el Ceremi había llamado y convocado a varias reuniones, ya cada tribunal, cada corte con su administrador había llamado a reuniones, y por lo tanto era mucho más fácil, ya se conocían, y no solo se conocían, porque en los lugares más pequeños se conocen, sino que ya se habían puesto de acuerdo en revisar la modalidad bajo la cual trabajaban y adecuarla a estos nuevos parámetros que son mucho más exigentes. En ese sentido, también nos vamos a topar con otro nudo importante, y es que a veces en las instituciones, dentro de las instituciones,
Estamos formando y capacitando y especializándonos mejor, pero las personas foráneas del sistema, personas, por ejemplo, que se dedican a las defensas particulares, o personas que hacen suplencias pero que no han sido capacitados porque no son parte de la planta, les cuesta incorporarse a estas nuevas dinámicas, y eso se nota mucho en juicio, en las audiencias, en las primeras audiencias, en garantía, en las audiencias de juicio, y esa es una cuestión que también cabe atacar a través de la difusión y de la capacitación, sosteniéndonos de, como lo hizo mucho la primera y la segunda fase, ¿no? De universidades, de charlas, de difusión, de capacitación, de talleres, de manera tal de tratar de abarcar todo aquello que claramente hasta el día de hoy ni el Colegio de Abogados ni las universidades lo han hecho, entendiendo que tiene un peso específico importante y relevante, ¿no? Por lo tanto, esa es otra boleta que efectivamente se va a notar. Ahora, a la hora de la labor de los jueces en el abordaje, en la intermediación, la verdad es que lo que se nota en el camino es efectivamente un cambio tremendo para los niños, ¿no? Y quiero terminar no con los problemas, sino que quiero terminar con aquello que se nota cuando uno ve las intermediaciones reales, cuando uno se da cuenta cómo cambió el sistema del cielo a la tierra, en cuanto a que los niños logran entender dónde están parados. Y uno dice, bueno, pero si dimos por sentado que lo entendían de antes, es que no era así. Lo damos por sentado, pero eso no significa que así sea, ¿no? Ellos entienden ahora dónde están parados, deciden si quieren estar ahí o no, deciden si quieren entregar información o no, se les entrega herramientas para que entiendan lo que deben hacer. En lo que es intermediación, logran entender las preguntas de las partes, y todas las preguntas dañinas, reiterativas, coactivas, violentas, son paradas por el sistema de intermediación. Hay mucho cuidado en los contenidos y en las formas prohibidas, y esto da para hablar una semana entera, así que no me voy a alargar. Hay vigilancia y asistencia a su regulación emocional, porque es el niño lo importante, no lo que está sintiendo y pensando el fiscal ni el defensor, que están agarrados a combo desde el inicio del juicio, ni lo que están pensando los jueces, que puede que estén apurados, no estén apurados, estén entendiendo, no estén entendiendo, y un respeto real a la dignidad de estos niños, niñas, adolescentes en el proceso. Ahora, para lograr eso, obviamente, y aquí voy con lo último, ¿no? Necesitamos formarnos y presentarnos como sistema, ¿no? Y si miramos esto como sistema, y acá dejo asomados los nudos porque veo que me queda un minuto, no nos puede pasar, y trato de no herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Porque siempre hay alguien que se ofende y mi ánimo no es ofender. O sea, nosotros venimos de los costalazos, en ningún caso venimos como ganadores y vencedores de nada, sino que a punta de costalazo. No puede pasar que el sistema penal restrinja la interacción, la especialice, la estandarice, la proteja, y parte del sistema se vaya y transite hasta el sistema de familia para lograr las pericias que ya acá a este lado no se van a hacer, para lograr interacciones más directas que a este lado ya no se van a hacer, para que las interacciones con los niños ya no estén estandarizadas, sino que cada uno lo hace como quiere, donde quiere y cuando quiere y a la hora que quiere, que los peritos que perdieron la pega acá la vayan a buscar a este otro lado. Tampoco nos puede pasar de que si penal tiene la puerta abierta para proteger desde el primer momento y por alguna razón la fiscalía fue a tocar esa puerta y no la de familia, imaginémonos algún caso en que eso pudiera ser así, familia y penal no conversen y no sepan lo que cada uno hizo. Penal no cierre la puerta de su carro bombero y le diga a familia, mira, ahora te toca a ti, tú sigues con esto, las novedades que te tengo son estas, esto es lo que venimos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, los nudos que se han ido detectando en estas mesas de trabajo que se hicieron con la primera y la segunda fase, familia de primera y segunda fase, que las empezamos a hacer a fines del año pasado para detectar qué tanta escoba estaba quedando en este ensamble, ¿no? Nos dimos cuenta de que habían varios nudos entre familia y penal, y no quiero irme sin dejarlos puestos sobre la mesa, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la derivación estandarizada de las denuncias desde familia. Recuerden ahora que uno ve en el artículo 4 la manera de derivar y manifestar una denuncia, no es el típico oficio donde yo digo para lo que en derecho corresponda, o vea usted si le sirve algo de esto y mando un audio, mando una cuestión eterna que entra a la oficina aparte de la fiscalía y nadie supo nunca.
que era de la ley de entrevista de video grabada y que el fiscal tenía pocas horas para poder reaccionar. La manera en que llevamos las denuncias desde familia al Ministerio Público en los plazos y formas, urgencias que el protocolo A establece, protocolo que además se perfeccionó y se modificó además, y se estableció con parámetros mucho más claros por la mesa técnica, estuvimos trabajando muchos meses en eso, no es valable. Debemos llegar a una estandarización de comunicación entre que no dependa de que nos conocemos o de que se trata de un pueblo chico o de una ciudad grande, sino que sea estandarizada. Y ese es uno de los puntos que se levantó por familia de primera y segunda fase a fines del año pasado. La manera en como yo le digo a la fiscalía, corra, apúrese, mire que ayer en una audiencia pasó esto y el niño dijo esto, nadie le preguntó nada, nadie dijo nada, cerramos y aquí la pelota caliente se la manda a usted porque usted tiene horas para pedir algo, o incluso se lo mando además con una medida tomada ya porque era urgente. Pero la manera como lo mando es una cuestión que ha generado problemas en algunos lugares. Además, el hecho de que podamos entender que este es un trabajo sistémico y por lo tanto no podemos dividir el sistema en familia y penal, ¿no? Lo que yo decía, no puede familia decir, no, mira, nosotros hacemos las cosas en nuestra onda, penal dice, no, lo hacemos nosotros como nosotros nos tinca, y vemos cómo nos apeamos el caballo, cuando ya la ley lo que empuja, sobre todo en el marco de una ley de infancia, como la que salió hace pocos días atrás, empuja a que todos lo hagamos de la mejor forma, de la misma forma, y empujemos hacia un solo objetivo, ¿no? No podemos terminar con la sobreinteracción y los malos abordajes si no logramos ensamblarnos entre penal y familia. Uno de los nudos, como les decía, la derivación estandarizada de estas denuncias recogidas en los tribunales de familia en las distintas situaciones que establece el artículo 4. El entender que se acopia lo voluntario y no lo involuntario, entender de que hay que remitir estos antecedentes en pocas horas, entender de que no me toca a mí, en familia, averiguar si esto fue verdad o no fue verdad. Y alguien me podría decir, bueno, nosotros no hacemos eso, pero es que han habido casos en que eso ha llevado a que finalmente se hacen verdaderas pericias hasta de credibilidad en un área que en la otra están siendo restringidas. Es decir, todo el desastre de nuestro abordaje en el sistema penal de todos estos años nos ha llevado a tener que sobreexigirnos una coherencia hoy en día, pero esa coherencia no nos puede fallar en esta interacción con el sistema de familia. Por lo tanto, en lo que se refiere al protocolo A, la forma de recibir las denuncias, de derivarlas, de regular la interacción con los niños, hay ahí un nudo. En cuanto al protocolo B y C, voy a pasar muy rápido con esto, pero les puedo dejar el PPT después, que tiene que ver con medidas de protección, las medidas directas, rápidas, aquellas que se piden por resolución ante el Tribunal de Familia o ante el Tribunal Penal, arrojan otros nudos que tienen que ver con la ejecución de esas medidas. ¿Quién la ejecuta? ¿Cómo? ¿Cómo se ejecuta por la vía penal con ignorancia de familia? ¿O qué pasa en la situación inversa? ¿Los plazos de vigencia? ¿Las vamos a revisar o no? ¿Quién revisa qué? La información cruzada para evitar la sobreintervención, un seguimiento unificado, una coordinación con el Ministerio Público y curadores al ítem. Ese es otro nudo que se levantó en las mesas de trabajo entre familia y penal de primera fase y segunda fase, que tiene una tercera patita que ya se va a hacer, esperamos lo antes posible, donde se va a invitar al Ministerio Público para ya empezar a construir lineamientos de estandarización en todos estos nudos, pero quería contárselos a ustedes. Y bueno, los nudos del protocolo D, que establece los estándares de cobertura de territorio a través de las salas, de los entrevistadores, el análisis del sistema, el levantamiento, etc. Y por cierto, todo el resto de los protocolos que tienen que ver con la interacción con los niños, el que puedan ejercer sus derechos, efectivamente reforzando las interacciones asertivas, poco invasivas y especializadas. Lo que tiene que ver con el protocolo H, que regula todos los cursos que necesita el sistema para tener buenos entrevistadores, el protocolo I, que tiene un montón de estrellas porque es el más importante para el sistema, ¿no? Que nos dice, bueno, cómo vamos a entrevistar a un niño y cómo vamos a interactuar con él en una declaración judicial. Y que todos ellos finalmente, cada uno en su manera de operar, nos lleva a la necesidad de afinar los tiros, ¿no? Y afinarlos mucho antes de empezar. No podemos, en el caso de la tercera etapa, esperar que sea 3 de octubre para recién ahí sentarnos a conversar entre unos y otros,
sino que lo que nos han enseñado los próceres de la primera etapa, que fueron heroicos, ¿no? Partieron con algo que no existía. Y los aguerridos, les digo yo, de la segunda etapa, donde ya entraron regiones mucho más grandes, más complejas, con un nivel de debate mucho más exigente, ha sido el preparar todo con mucha antelación. Y obviamente acá hay todo un camino, y aquí ya me callo, voy a dejar de compartir, todo un camino desafiante, creo yo, no solo el especializarnos, no solo el renunciar a aquello que ya no vamos a hacer y entender que lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer de otra forma, sino que también el gestionar, y el gestionar el cambio. Diría yo que esa es una de las cuestiones más relevantes, porque nos obliga a sentarnos a conversar. Hay varios lugares de la primera fase, sobre todo que eran lugares más pequeños, que nos decían, no, pues si nosotros nos conocemos, somos apoderados del mismo colegio, vamos al mismo supermercado, pero eso no generaba un círculo virtuoso del nivel que exige la ley. Y hubo que sentarse a hacer todo de nuevo. Entonces hay cosas que hoy en día toleramos que pasen, que ya a partir de la ley no es posible que sigan pasando. Y en eso tenemos que tener todos de alguna forma un autoexamen real, como jueces, como intervinientes, como generadores del sistema, para apostar a que este cambio en esta tercera etapa no solo permanezca, no solo exista como lo logró hacer la primera etapa, no solo continúe como lo logró la segunda, sino que permanezca y no haya vuelta atrás. Una de las cosas que dicen siempre los psicólogos, ¿no? Y con esto termino, que cuando los cambios son muy fuertes, uno tiene como un elástico, ¿no? Cuando uno dice, voy a poner a dieta, no voy a comer nada en 2 días, el tercer día me vuelvo loca comiendo, o voy a hacer esto y al tercer o cuarto día ya el elástico me trae de vuelta y me dice, no, ya era más cómodo como lo hacía antes. La tercera etapa tiene ese abroche, tiene ese desafío. Es como decir, esto ya cambió y quedó así, se probó en 2 etapas que era posible, y ahora hay que hacerlo realidad ya de manera definitiva, ya no hay vuelta atrás. Creo que ese es el gran desafío, y en eso, para todos, mucho ánimo. La gracia es que la pista en donde nos hemos ido cayendo la tenemos gracias a las etapas anteriores, y esa es una gran ventaja. Hay mucho de lo que podemos conversar, pero ahora yo voy terminando. Doy las gracias a todos los que me han escuchado toda esta lata eterna, y estoy aquí a disposición de ustedes para todas sus preguntas. Muchísimas gracias, Nora, por la exposición. Es un gran desafío, sin duda, para todo lo que se viene en esta implementación. Y tengo algunas preguntas de nuestros asistentes. Primeramente, Jacqueline Guerra consulta. Dice, ¿existe capacidad para las instituciones policiales de capacitar a todos los funcionarios que potencialmente tomarán denuncias con este nuevo estándar? ¿Serían todos? Lo mismo para los tribunales, igualmente en cuanto a espacios con privacidad para tomar esas denuncias. Ahí, René, no te entendí la última parte de la pregunta, si habla de espacios o habla de capacitación de personas. Espacios con privacidad para tomar esas. Ya, ahí hay dos puntos críticos. A ver, en las mediciones, en enero se relevó o reveló la medición del segundo año de funcionamiento del sistema, y arrojó un porcentaje de funcionarios que dijo en las encuestas, en los focus group, haber tomado denuncias sin estar capacitados. Funcionarios de todo tipo. Nosotros tenemos muy pocos, pero el punto grave ahí está en las policías, diría yo. Y era un porcentaje pequeño, 10-15%. Eso marca más o menos el esfuerzo que hace el sistema de capacitar a cientos de personas para que sean buenos tomadores de denuncia. Y de hecho, varios de ellos que han sido encuestados piden además una profundización en los conocimientos. Entonces, como sistema, para hacer algo tan exigente y tan nuevo, diría yo que la gran mayoría de los tomadores de denuncia ha logrado ser capacitado por su institución. En cuanto a los espacios, la evaluación de este segundo año arrojó nuevamente una crisis de espacio en varias unidades más pequeñas, en donde no tienen un lugar, como pide el protocolo A, para interactuar en privado con el niño. Por lo tanto, están utilizando en muchos lugares la oficina del comisario o de la jefatura máxima para poder lograr de alguna manera la privacidad y el respeto que exige el protocolo A. Pero
Carabineros, sobre todo, ha dejado en evidencia que tiene varias unidades en el país, las más pequeñas, que tienen crisis de espacio en cuanto a eso. Ahora, sí han relevado que haciendo todos los esfuerzos han logrado generar esos espacios en lugares físicos que no son los adecuados, como serían, por ejemplo, la oficina de la jefatura de la unidad. Gracias, Nora. Claudia Arzún pregunta, ¿qué alternativa de capacitación tienen los funcionarios? Ya que en el programa de capacitación de la Academia Judicial de este año no se presentaron alternativas. Bien, yo ahí les paso un dato. Generamos un curso de capacitación para funcionarios el año pasado que estaba alojado en el intranet, que era manejado por recursos humanos y se generó y se ligó a una meta de gestión. Este año no está ligado a una meta de gestión, pero está abierto. Y es un curso que es muy asible por administradores, funcionarios, en el que tratamos de poner todas las principales temáticas y puede pedirse al equipo de implementación y a través de sus administradores, esos mails Miguel Castro M. Castro G, que queda en el equipo de implementación y que hace el link con recursos humanos y les va a señalar desde dónde sacarlo porque ese curso existe. Ahora, aparte de eso, lo que habría que hacer sí o sí, que lo hicimos en las 2 etapas anteriores, es que meses antes de entrar en el sistema debe hacerse una nueva capacitación tribunal por tribunal, región por región. Y eso fue absolutamente necesario el año pasado. Y varias de esas capacitaciones fueron a solas con los tribunales, pero después las hicimos en conjunto con las unidades de testigos de URAVIT, de cada región, y también hicimos otras con fiscales de cada región. Y eso generó un cuadro un poco más completo para los funcionarios, porque para los funcionarios el cambio también es fuerte, igual que para los administradores en cuanto a gestionar las agendas. Los tiempos de estas audiencias son mucho más largos. Piensen que podemos demorarnos mucho en tomar una declaración porque tiene una fase previa, etcétera, y después puede entrar la entrevista investigativa y dedicarnos a verla otro raro rato. Lo mismo en las audiencias de garantía. Los tribunales de familia también pueden pedir las entrevistas investigativas, también requieren tiempo, por lo tanto, todo lo que es gestión es necesario que lo escuchen y lo vean los funcionarios y los administradores, pero también que podamos hacer capacitaciones conjuntas con el Ministerio Público. Eso nos resultó el año pasado y creo que habría que replicar. Gracias. María Paz Muñoz pregunta, se escucha hablar en todo momento de las víctimas. ¿Qué pasa con los testigos menores de edad? Se refiere a los testigos de los delitos del catálogo indicado en la misma ley. ¿Igual se interactúa con ellos, con entrevistadores e intermediadores? Los testigos quedaron como en un escalón un poco más abajo, por razones, diría yo, re poco santas, pero finalmente quedaron en un escalón más abajo, no desprotegidos. Lo que no tienen los testigos es entrevista investigativa, pero a la hora de ir a un tribunal oral o a un tribunal de garantía, una prueba anticipada, los testigos tienen de 0 a 14, por decirlo de alguna forma, lo que son niños, tienen derecho a sala especial, a técnica de intermediación y a que entre un solo juez a hablar con ellos. No van a la sala de audiencia. Y en el caso de los adolescentes de 14 a 18 años, y esa es una medida de protección del artículo 26, el tribunal le puede dar este mismo sistema o alguno otro que estime importante o necesario. Si uno mira lo que ha pasado en la primera y la segunda etapa, la gran mayoría, sobre todo la segunda etapa, ha tratado a los testigos con la misma norma técnica que a las víctimas. Y por lo tanto, uno se encuentra con juicios en los cuales los testigos han tenido entrevistador acreditado, sala especial e intermediación. Y eso es porque el estándar finalmente se lo merecen ambos. No sé si contesto. Sí. Me preguntan, ¿ya no sugiere entonces evaluar, un juez de familia pregunta, ¿ya no sugiere entonces evaluar por DAM en vulneraciones de indemnidad sexual en tribunales de familia? ¿No entrevistarlo? ¿Cómo compatibilizamos el derecho a ser oído a la entrevista de los curadores? Súper difícil, súper difícil. De hecho, es más, el año pasado tuvimos varios encuentros con peritos del sistema, peritos de familia y peritos penales, y una de mis preguntas a los peritos siempre fue,
si el artículo 23 les deja a los tribunales de familia y a los peritos ver la entrevista investigativa, ¿pueden evitar con eso algún tipo de diligencia? Entonces, muchos peritos, bueno, hay jueces de familia que han pedido entrevistas investigativas y las han ocupado para tomar decisiones, para evitar interacciones, para no obligar al niño a ir, etc. Independiente, y eso quiero dejarlo súper claro, del ejercicio del derecho a ser oído de un niño en el contexto de familia. Yo lo entiendo, el niño puede ir y decir, yo me quiero quedar con mi mamá, yo me quiero quedar con mi papá, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo no estoy hablando de ese tipo de interacción. Estoy hablando de interacciones en un contexto peligroso en donde terminemos preguntándole al niño qué pasó, quién lo hizo, cuándo y dónde. Porque el sistema a lo que propende es que eso sea en una sola instancia. Y por eso el artículo 23 le deja al Tribunal de Familia y a los peritos la posibilidad de conocer esa entrevista investigativa. Entonces, mi pregunta hacia los peritos fue esa. ¿Usted cree que con una entrevista investigativa bien hecha, donde emerge un relato sin dirección y por lo tanto el niño va a contar vida, obra y milagros de todo, no pueda usted con eso trabajar? Y la misma pregunta a los tribunales de familia. Entonces, creo que hay ciertas diligencias que a lo mejor el tribunal de familia va a necesitar hacer porque se dirigen hacia otro lado, sí. Pero creo que en lo que es daño, en lo que es la situación específica del niño, pudiésemos evitar con la entrevista investigativa otras interacciones. Ahora, lamentablemente, y ahí eso está súper inmerso en la pregunta, que es buenísima, va caso a caso. Es difícil ahí el poder tirar una línea general y decir aquí no hay más de esto, no hay más de lo otro. Pero sí debiésemos evitar estas especies de pericia en donde lo que dice un niño o al niño lo mandamos por ahí lejos en alguna parte para que me digan si esto huele a verdad o no. Porque eso es un contexto peligroso y que es contrario a lo que pretende este cambio sistémico a nivel penal, sobre todo si tengo acceso a la entrevista investigativa. Porque vuelvo a insistir, y eso es bueno entender la técnica, ¿no? La técnica de entrevista investigativa está hecha de tal forma que lo que emerge es un relato completo, sin dirección, por lo tanto sale mucha información ahí, de la situación personal, de la situación actual, de alguna forma de las técnicas de victimización, de lo que ha pasado todo este tiempo. Por lo tanto, yo sigo insistiendo y en eso varias psicólogas que trabajan en la implementación también tienen la idea de que creo que puede ayudarnos a restringir de alguna forma lo que se manda a hacer por defecto, tanto en materia penal como en materia de familia, ¿no? Por eso los famosos peritajes también se han visto sumamente reducidos en materia penal. Aquí los administradores y jueces presidentes están haciendo varias preguntas, pero las voy a tratar de responder en una, y que hablan más que nada en cuándo comenzaríamos en nuestra región con esta implementación y con cuánta anticipación se va a realizar la adecuación a este sistema y vamos a entrar en la fase que usted nos estaba explicando. Bueno, debiese ser lo antes posible. Creo yo, el fuerte de las reuniones y coordinaciones interinstitucionales y de nosotros hacia adentro, interinstitucionales, están programadas por lo que me acuerdo, y ahí Miguel, que es el ingeniero jefe de proyecto, le pueden preguntar con más certeza, quedaron, por lo que me acuerdo en el calendario, como desde mayo en adelante, sin perjuicio que se van a hacer ciertas actividades de difusión en abril. Eso es lo que conozco hasta ahora, concretamente. Pero creo que todo lo que se pueda de alguna forma adelantar, pedir reuniones como para imbuirse más de lo que hay que hacer, puede ser pedido por cada región. Me acuerdo que el año pasado, la segunda etapa, habían lugares bastante inquietos y que obligaron al equipo a estar presente y a empezar el trabajo mucho antes. Y creo que todo lo que se pueda adelantar es oro. Y finalmente, para concluir, hay una pregunta que habla, ¿qué sucede con los niños, por ejemplo, migrantes, que hablan otro idioma? ¿Está contemplado dentro de algo del protocolo el realizar esa entrevista? Porque al agregar un traductor, igual se va a generar otra persona más dentro de la entrevista. Sí, súper buena pregunta, René. Sí, hay algunos funcionarios de Carabineros y PDI que son entrevistadores que están haciendo el esfuerzo de aprender otros idiomas para poder ellos mismos
servir de traductores y de entrevistadores al mismo tiempo. Pero claro, son casos súper excepcionales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se han hecho entrevistas con traductores o intérpretes? Sí. Y se hizo una intermediación en el norte a fines del año pasado con 2 niños haitianos con la presencia de un entrevistador, de un intérprete. Ahora, ¿eso complejiza el escenario de la entrevista y de la declaración judicial vía intermediación? Sí, porque tal como dice René, es un tercero más metido en una sala en donde no debiese haber nadie más. Ahora, en la entrevista investigativa es un poco más salvable porque las preguntas las hace el propio entrevistador. Donde se arma un moño de vieja es en el tribunal oral, porque ahí, si ustedes lo piensan, las preguntas salen de las partes. El tribunal las piensa y las filtra, las traspasa o da instrucciones al intermediario que está adentro con el niño. El niño no escucha ni ve nada, esa es la gracia. Y ahí es donde tiene a este ser humano que le tiene que hacer la traducción. Por lo tanto, fue un desafío tremendo para un juez acreditado del norte que lo hizo excelente. Usó el intérprete, porque no queda de otra, ¿no? Pero el intérprete tuvo que participar de la fase previa y entender la técnica mucho antes de poder entrar a la sala. Y ahí detectamos un nudo. Acá debiese haber una mini capacitación general de aquellos intérpretes o traductores con los que trabaja el Ministerio Público para que cuando ingresen a estas diligencias entiendan el sentido, porque si no todo el trabajo del intermediario de cuidar qué dice y cómo lo dice, el intérprete lo puede echar a perder. Por lo tanto, en general, ¿cómo se ha hecho? El intermediario, el entrevistador es el que mira directamente al niño y al lado de él está el traductor, sin mirar al niño, sino que el entrevistador es el que mira al niño, es el que gestualiza, es el que se preocupa de sus gestos, de lo que va viendo y lo que va sintiendo, y el de al lado va repitiendo lo que hace el entrevistador. Por lo tanto, algo crucial ahí es que el intermediario es el único que escucha las preguntas, por lo tanto, el entrevistador solo traduce lo que el intermediario, el traductor solo traduce lo que el intermediario le dice. Pero es un tema mucho más complejo, sí. Lo ideal sería que entrevistadores intermediarios manejaran otro tipo de idioma, pero eso ya es como bien a largo plazo, ¿no? Por ahora los ha estado salvando así, y sí descubrimos que es muy relevante el poder pegarle un pincelazo hacia un bautizo a los entrevistadores, perdón, a los traductores o intérpretes para que entiendan hacia dónde va la técnica en cada uno de los casos y no la deteriore. Y una última, esta sí que es la última, pero me pareció interesante Sí, vale. la hace Marcelo, administrador preocupado de los recursos humanos del tribunal. Me dice, ¿qué ocurre cuando la entrevista la toma el juez? ¿Lo inhabilita para poder conocer posteriormente alguna situación? Súper interesante. Eso, Marcelo, lo hemos estado aprendiendo también a Costalas. Eso es súper nuevo, porque cuando partió esta ley, los jueces, fiscales y todos éramos los ogros, ¿no? Pero los jueces sobre todo, éramos los maltratadores de los niños, por lo tanto no se nos pescó hasta el último trámite de la ley, y ahí se abrió una ventanita muy pequeña que decía que los jueces o la gente del Poder Judicial podía participar como entrevistador en la instancia de la declaración judicial. Y varios años después la Corte Suprema decide que voluntariamente los jueces pueden acreditarse como entrevistadores. Así es como llegamos a que en la primera etapa hay cerca de 24, 25, en la segunda etapa hay 70 y tantos, la tercera debiéramos duplicar o triplicar este número. Entonces, para efectos de gestión, ¿cómo funciona el tema? Un intermediario acreditado, y de hecho hay un reglamento que está pendiente en el Consejo Superior de la Corporación Administrativa que regula todo esto, es bien simple, porque la verdad que hasta ahora ha ido funcionando más o menos bien. Si yo, por ejemplo, trabajo en un tribunal y yo soy acreditada, a mí el tribunal me puede poner dentro de los 3 que están en el juicio, o me puede poner solo a intermediario, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si se anula el juicio? Obviamente, sea un caso o sea el otro, yo no podría volver a intermediar el mismo caso, ¿ya?
y eso no es que esté escrito en ninguna parte, sino que olemos que puede traer problemas, porque en rigor el intermediario debiese ser usable nuevamente, porque no tomó la decisión. Pero sí a lo que propende el sistema es que el intermediario entre sin saber nada. Por lo tanto, en ese sentido, si yo ya participé de este juicio, lo más probable es que ya las partes no quieran que yo sea designada en el juicio siguiente, aun cuando no sea parte del tribunal, sino que sea solo designada para efectos de intermediación. Por lo mismo, este reglamento chiquitito que recoge un poco cómo hemos estado funcionando hasta ahora, y que está pendiente de aprobación, lo que propone es que en el fondo los jueces, al igual que los entrevistadores, sean piezas que coordine el administrador de cada corte junto con los administradores del tribunal, de cada tribunal, y por lo tanto, si yo soy garantía, o soy letras, o soy oral, soy un número para el dueño de los juicios, que en ese caso es el administrador del top. Por lo tanto, les pongo un ejemplo. En Concepción hay cualquier cantidad de acreditados. La rueda de los acreditados la maneja el top de Concepción, y la manejan muy bien, y los tiene a todos. Tiene a la Nora de un oral, tiene a Luis que es de un de letras, tiene a Pepe que es de un garantía, y los tiene a todos en un orden. En el mismo orden que los administradores nos asignan los fallos, las audiencias, etc. Y vamos pasando. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si los jueces que son acreditados no andan en bicicleta y no hacen intermediaciones, pierden la acreditación y no pueden cumplir los requisitos de revalidación. Por lo tanto, hemos aprendido a costalazo que estas ruedas las debe manejar, las debe supervigilar la Corte, las debe manejar el oral. ¿Por qué el oral? Porque es el dueño de los juicios de alguna forma, pero en coordinación con todos los demás tribunales, y así todos somos parte de esa rueda y me van designando. Ahora, la pregunta de Marcelo era súper buena con el tema este de la nulidad, y la verdad es que no hemos probado el peligro. O sea, en general, cuando se cae un juicio, el administrador desecha tanto al tribunal como al intermediario y nombra a otro. Ahora, importante ahí es la primacía de los jueces, porque necesitamos que los jueces no pierdan sus revalidaciones. Entonces, había lugares, por ejemplo, como Punta Arenas, donde tenían un listado de todos. O sea, tenía a los jueces, a los policías, a los fiscales, a todos en un solo listado. Pero lo que aprendimos es que finalmente el sistema tiene suficientes entrevistas. Piensen que ya hay 6.500 entrevistas investigativas y hay 420 declaraciones judiciales. La proporción es muy distinta, por lo tanto los entrevistadores siempre van a tener entrevistas para su proceso de formación continua y para revalidarse, siempre van a tener suficiente kilometraje, pero los jueces no, sino son llamados por los administradores a intermediar. Por lo tanto, ahí hay un nudo que es el que se pretendió solucionar con este reglamento y que hemos ido trabajando administrador por administrador, tribunal por tribunal, corte por corte, hasta que ha funcionado más o menos bien. Muchísimas gracias, Nora, por tu intervención. Las preguntas que no se hayan alcanzado a contestar o algunas que surjan con posterioridad, por favor remitirlas al correo electrónico de don Marcelo Maldonado, que se encuentra en el chat, para que pueda, en definitiva, canalizarlas y poder solucionarlas. Muchas gracias por el tiempo, se nos viene un gran desafío y lo esperamos con ansia y esperamos contar con ustedes en otra ocasión. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia, por escuchar. Mucho ánimo con este desafío, es tremendo, pero los resultados son bellísimos. No hay, es como estar en las cavernas y después arriba de un auto deportivo para los niños, y la verdad es que eso se nota. Así que todos los esfuerzos que hagamos van a ser pocos para eso. Mucho ánimo y a disposición de todos y todas ustedes, de la Corte, de su señoría, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Hemos llegado al final de esta ponencia, organizada por la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La grabación de esta actividad estará disponible en la página web www.pjud.cl y también en las redes sociales del Poder Judicial. Agradecemos a todos y todas su asistencia y participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.